Gastón, ¿será posible compartir pantalla? Así por lo menos con los compañeros van pudiendo ver, tengo un par de mapas para mostrar. Aquí me dice que sí. No, dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla los participantes, dice. Capaz que me tienes que poner como coanfitrión y ahí puedo compartir pantalla. Ajá. David, ¿vos podés hacer eso? Entra en los tres puntitos ahí, no sé, a ver si el compañero, los tres puntitos, y A ahí ver le si yo pones puedo. capaz que, Dame un segundito. sí, en el cuadrito mío, en los tres puntitos, ahí capaz que te puede decir hacer anfitrión, En tu cuadrito. o hacer coanfitrión o algo así. Ahí te puse A ver, como anfitriona. ahí está, ahí me deja. Bueno, arranco, compañeros, y ahí como para una cosa más, esto es totalmente vintage, así como está en PowerPoint, no tiene nada de inteligencia artificial, así como está el PowerPoint de un mail del 2015 para acá, así lo he traído, ¿no? Yo quería contarles primero, quería contarles sobre lo que es lo que han sido la ley de tierras. La ley de tierras es una ley que se aprueba en el 2011, después de mucho trabajo, en el que han participado muchas organizaciones de todo el país, y sobre todo todos los sectores políticos. De hecho, hay un solo senador que vota en contra, que es el senador Romero de Salta, pero después todos los demás partidos aprueban la ley de tierras. Ha habido cerca de 20 votos en contra en diputados, pero ha sido una mayoría abrumadora, ¿no? Cerca de 200 votos ha tenido a favor. Y entonces, ¿qué es por qué se aprueba la ley de tierras en aquel momento? ¿Por qué se impulsa? Se impulsaba por lo siguiente, porque lo que se buscaba era tratar de proteger los activos estratégicos argentinos, especialmente el tema de la tierra como recurso estratégico escaso y no renovable, o sea, la tierra no se aumenta, sino la tierra es la que tenemos, es la que está. Podemos mejorar la condición, lo que fuere, pero la que tenemos es la que está. Entonces, y porque venían de otros países, India, China, a preguntar no para comprar nuestros productos, sino para comprar las tierras, 700.000 hectáreas, 1 millón de hectáreas, etc. Entonces, ahí es quienes gobernaban en su momento, deciden impulsar esta ley de tierras, se aprueba en el Congreso y la empezamos a implementar a la ley de tierras. Ley de tierras en concreto, y ahora sí muestro los dibujitos. En concreto, lo que hace la ley de tierras es establecer un límite a la extranjerización de la tierra. Es decir, que solamente los extranjeros que querían adquirir tierra rural en el país tenían que pedir un certificado de habilitación, pasar por un trámite que se hacía en el Registro Nacional de Tierras Rurales y obtener un certificado de habilitación. El escribano, para poder firmar, digamos, esa escritura pública, debía contar con ese certificado de habilitación. ¿Qué pasa con ese certificado de habilitación? Ese certificado de habilitación solamente se otorgaba si, si el extranjero no superaba ninguno de estos 4 límites. Aquí están las limitaciones. No debía superar el 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, o sea, departamental en algunas provincias, en otras provincias le llamamos municipios, que dentro de ese 15% una misma nacionalidad no supera el 30%. Esto era para que no vengan 1 millón de chinos, cada uno compre 100 hectáreas y de pronto se extranjerizan 100 millones de hectáreas. Que un mismo titular no pueda adquirir más de 1.000 hectáreas en zona de núcleo o su equivalente en otra zona del país. El equivalente a la zona de núcleo en otra zona del país es de 10.000 hectáreas, 5.000 hectáreas, 30.000 hectáreas. Cada provincia ha decidido qué equivalencia iba a tener cada provincia. Y después que la parcela a adquirir no contenga ni sea ribereña de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Aquí me parece que es donde está el kit de la cuestión y aquí es a donde está yendo ahora el gobierno con su objetivo de derogar la ley de tierras. Aquí en este mapa ustedes pueden ver, esta es la zona núcleo, ¿no? Lo que está pintado en azul es la zona núcleo. Y después hay una publicación en la que se pueden ver todas las equivalencias en todo el país, pero
como les digo, va desde las 1.000 a las 40.000 hectáreas en las zonas extrapampeanas, ¿no? Para poder establecer la limitación vinculada a los cuerpos de agua de envergadura permanente, se había trabajado con el COIFE, con el Consejo Hídrico Federal y con cada una de las provincias para definir, porque ustedes bien saben que capaz que lo que es un arroyo, lo que es algún cuerpo de agua en la provincia de Misiones o Corrientes, quizás no es considerado de envergadura y permanente y el mismo caudal de agua en provincias como Catamarca, La Rioja, más de secano, es considerado algo de envergadura, ¿no? Por la misma condición relativa que tienen cada uno de los cuerpos de agua. Este cuadro es básicamente cómo se ha hecho la información. O sea, yo sé que son las 7 de la tarde de un martes y no es quizás un tema muy ameno, pero es muy importante saber que no es que sale de un florero, tipo la información de los porcentajes de extranjerización, sino que se han obtenido los datos de los registros de la propiedad inmueble de cada provincia, de los catastros. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, del registro del norte, del registro del sur, de las provincias que tienen los registros de propiedad inmueble que dependen del Poder Judicial. Los mismos extranjeros tenían que declarar. Bueno, toda esa información, toda cruzada, toda analizada, toda chequeada. Imagínense que era como a veces analizar peras con batatas por la diversidad de la información y cómo también cada provincia tiene, si alguno de ustedes trabaja o le tocó administrar un campo en distintas provincias o tener la posibilidad de ver cómo está la información de la tierra en una provincia y en otra, seguramente van a saber las diferencias que hay, ¿no? Que hay provincias que tienen el catastro ordenado y hay otras que es un desastre. Bueno, entonces, para poder dar cuenta de la diversidad de información y diversidad de estado de situación. Bueno, estos son casos que no vienen al ejemplo, pero sí mostrarles que en algunos casos ha sido muy útil hacer este relevamiento porque había provincias, había casos de extranjerización. Esto era maravilloso, este caso. Este caso era en la provincia de Catamarca, un caso de 1.200.000 hectáreas según escritura, y cuando ibas al plano, salía del departamento de San Carlos, o sea, se iba casi a otra provincia. Entonces, la propiedad era mucho más grande en los papeles, en la escritura, que cuando la llevabas al plano, ¿no? Y así ustedes deben conocer inmensidad, innumerables situaciones a veces de la diversidad entre el título y lo que dice el polígono, ¿no? En términos de, o el plano catastral, ¿no? Este era un caso que era muy, muy interesante. Bueno, este era otro caso en San Juan. Y estos eran los datos que se habían obtenido a partir de ese relevamiento, porque para poder implementar esas 4 limitaciones, había que saber cuánta era la tierra en manos de extranjeros. Entonces, una vez que se tenía cuánta tierra estaba en manos de extranjeros, se podía calcular. Y aquí estamos hablando de cerca de un 6%. Estos datos son del 2015. Hoy los datos actualizados del registro de tierras que han sido publicados por el Observatorio de Tierras hablan de 13.200.000 hectáreas. Yo creo conscientemente que es fundamental hacer una auditoría porque mágicamente algunos departamentos que estaban extranjerizados pasando el límite, ¿no? Del 15% han aparecido como que de pronto no tenían de pronto ese tipo no tenían una justificación, ¿no? Y estos eran los datos por provincia. Fíjense que a veces hay provincias que tienen gran porcentaje de extranjerización, pongámosle Misiones, ¿no? Y si lo comparábamos con otras provincias, estos son datos de porcentaje. Pero como Misiones tiene menos superficie, cerca de 3 millones de hectáreas de superficie provincial, quizás comparada con un 4% en la provincia de Chubut, es mucha menos tierra que en Chubut. Piensen que son números relativos, de nuevo, a la superficie total provincial. Y este es el mapa por excelencia en su momento, construido en el 2013, que daba cuenta de la cantidad de extranjerización por departamentos en porcentajes, ¿no? En ese momento había 49 departamentos o niveles subprovinciales pasando el 15%,
Hoy, por ejemplo, los datos actualizados dicen que son 36. Habría que analizar, digamos, qué pasó con esos 13 departamentos. De hecho, estamos viendo si hacemos un pedido de acceso a la información pública, ¿no? Pero fíjense que mayoritariamente las tierras extranjerizadas tienen que ver con las zonas extrapampeanas, ¿no? Tienen justificación muchas veces por el tema de los latifundios que ya existían anteriormente, o sea, las grandes propiedades destinadas al ganado ovino, el caso del interés creciente en las zonas de la Patagonia, del bosque andino patagónico, todo lo que es Lácar, Bariloche, San Martín de los Andes, toda esta zona más con interés turístico más que nada. Mendoza, San Juan, Catamarca y parte de La Rioja tenía que ver con intereses mineros, pero más que nada para evitar el pago de servidumbres de paso o mineraloductos y tener que, a veces resultaba más barato comprar la tierra que tener que pagar esos servicios. El norte son más que nada producciones tabacaleras y casos de plantaciones de soja más que nada, o soja oleaginoxas en el norte de Santiago del Estero, parte de Tucumán, parte del Chaco. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con corrientes y entre ríos son arroceras, forestales y emisiones principalmente forestales, ¿no? Esa es como la caracterización a grandes rasgos de la extranjerización en términos de grandes productores, porque aquí no, alguien que tenga 1000 hectáreas prácticamente no incide en términos de la extranjerización de la tierra, ¿no? Estos eran datos vinculados al diagnóstico que a mí me parece que era fundamental tenerlos en cuenta, que tipo, la mayor cantidad de tierra extranjerizada está en manos de empresas. A ver, aquí, ahí les muestro, aquí, este cuadro, aquí, miren, más de 12 millones de hectáreas en personas jurídicas, empresas, y 3 millones y pico en personas físicas, o sea, muchas personas, este cuadro significa muchas personas físicas teniendo poquita tierra, poquitas personas jurídicas, o sea, poquitas empresas teniendo mucha tierra, ¿no? Y este otro cuadro que yo les estaba mostrando, ay, perdón, me he pasado, yo lo que he hecho era como dividir de 0 a 100, 100 a 1000, 1000 a 10.000 y así las hectáreas para ver cuántos propietarios había en cantidad de tierra. Y bueno, y es lo que decimos, hay extranjerización porque en algún momento había concentración de la tierra, porque en algún momento el ingeniero tabacal tenía un montón de tierras y pertenecían en algún momento Arauco le compró a la familia Roca, en algún momento, o sea, en algún momento Benetton le compra a compañías tierra del sur argentino a Brown y Menéndez, o sea, argentinos que tenían mucha tierra y que la venden, ¿no? Bueno, estos son casos más que nada así no digo del folclore de la extranjerización de la tierra, pero más o menos son como los casos más conocidos, ¿no? Esto es en base a la nacionalidad. Esto ya lo hemos visto. Y esto yo les quería mostrar cómo funcionaba ese registro de tierras, que hasta el día de hoy funciona, por más que el gobierno lo que quiere es tirarlo abajo, derogar la ley de tierras, o sea, que no tenga sentido más el registro de tierras. Cada persona que aparecía a adquirir tierras, a querer comprar tierras, tenía que hacer una presentación, el escribano, y pedir este permiso. Bueno, se chequeaba de cada una de esas empresas por empresa y también por socio. Entonces, miren, aquí dice Corrientes, San Miguel, bueno, ¿por qué? Porque por la misma empresa me aparecía que tenía X, miren la cantidad de propiedades que tenía, estas eran las propiedades antes de que, esto era cuando todavía estaba el nombre de Conservation Land Trust, antes de que se cree el Parque Nacional Iberá. Esta es la donación de Tompkins que hace, que va comprando pedacitos, pedacitos, pedacitos de tierra, pedacitos. De a 1000, 30.000, 20.000, hasta casi 400.000 hectáreas que mide el Parque Nacional Iberá, ¿no? Que después lo dona al Estado argentino. A ver. Cada una de las adquisiciones se hacía esto, se chequeaba con el mapa, se hacía el mapa, se chequeaba topográficamente, se hacía todo el análisis de que efectivamente no esté con los puntos de georreferenciación, los polígonos, efectivamente que no esté
lindando con un cuerpo de agua de envergadura y permanente, se le hacía saber a la provincia, o sea, no es que es una novedad que la provincia no sabe del trámite y demás, ¿no? Y la provincia decía, no comprende ningún cuerpo de agua, siga adelante, ¿no? Miren, estos son otros ejemplos en la provincia de Salta, ¿no? Pero todo esto era un sistema integrado. O sea, el sistema integrado es decir, para definir la extranjerización, yo aquí bueno, estos son otros temas, yo lo que ven que todavía está el registro de tierras, es de cuando existía el registro de tierras, pero lo interesante de esto es que uno tenía todos los datos unificados. Es decir, venía Almaray, la empresa esta que es como la Serenísima de Arabia Saudita, y quería comprar 40.000 hectáreas en San Luis, y no podía porque tenía 30.000 allá en Entre Ríos, 20.000 en Buenos Aires, 100.000 en tal lado. O sea, tiene cerca de 100.000 hectáreas en Argentina, dispersas en distintos lugares del país, pero a los fines de la extranjerización de la tierra estaba violando su tope personal, ¿no? En concreto, hoy, ¿qué es lo que está? Y para ir hacia dónde va el gobierno, el Poder Ejecutivo mandó un proyecto de ley, nosotros le llamamos el caballo de Troya, cómo ha nominado ese proyecto de ley, que se llama de inviolabilidad de la propiedad privada. Que nosotros ya sabemos que son muy buenas poniéndole nombres a las cosas, ¿no? De hecho, le han puesto modernización laboral a la reforma laboral. Nadie está en contra de la inviolabilidad de la propiedad privada, de hecho está en la Constitución Nacional. El tema es que es una ley que modifica lo relativo a desalojos, afectando a inquilinos, o sea, quienes hoy son productores y arrendatarios, agárrense cuando se les venza un día el contrato de alquiler, porque el propietario es capaz de sacarle las máquinas afuera, ¿no? Traer con la fuerza pública y hacer desalojos express. Modifica lo relativo al manejo del fuego, a esta limitación que había para el cambio de uso de suelo, modifica lo que tiene que ver con expropiación para el caso de los municipios, de hacer prácticamente imposible expropiar para hacer una plaza, por ejemplo, pero fundamentalmente deroga varios artículos de la ley de tierras y deroga el artículo 8, 9 y 10, que son los que hablan de las limitaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, y hoy en el Senado se están discutiendo, ya van por la 12ª versión de dictamen para votar, y la realidad es que la 12ª versión de dictamen, en todas las versiones está el artículo que dice, deróguese el artículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 17 de la ley de tierras, ¿no? Entonces, hoy lo que nos preocupa a nosotros, y ahora va a dar cuenta, me parece que Adilio va a contar el esquema geopolítico y Nacira también el impacto específico en lo que es la producción nacional, es el tema geopolítico. O sea, hoy ha cambiado la ecuación. O sea, lo que no ha cambiado es que la tierra sigue siendo escasa, un recurso escaso, estratégico y no renovable. Lo que sí han cambiado las circunstancias por las cuales sigue siendo la tierra un bien escaso, un recurso escaso, no renovable y estratégico al que tenemos que cuidar. Porque ustedes saben, Peter Thiel acaba de comprar aquí nomás una mansión de 12 millones de dólares. Están haciendo acuerdos con el dueño de OpenAI, con Elon Musk, para establecer los servidores de las granjas de inteligencia artificial para los cuales se necesita agua. No es que se van a llevar el agua, que por ahí dicen, se llevan el agua. No se van a llevar el agua en botellita, van a venir a usarlas, a comprar el territorio, a usarla y a usarla de manera desmedida, que es lo que se está pretendiendo hoy como con el Super Rigi. O sea, hoy el Super Rigi es, los que estén aquí, los compañeros que estén aquí de provincias como San Juan o Catamarca, que se conoce muy bien la ley de inversiones mineras. En los 90 se aprobó la ley de inversiones mineras, que establecía 30 años de estabilidad, un vale tutti. Bueno, ahora también es un vale todo para todo el que entre en el Super Rigi por 30 años. No hay control alguno. Es más, todavía no están delimitados todos los beneficios que van a tener, pero sí que todos los que entren van a ser intocables por 30 años. Y si uno tiene alguna demanda, algún perjuicio, alguna cosa, han venido y me han hecho pelota todo, me voy a quejar, vaya a quejarse a Mongo Aurelio, porque lo que van a hacer es, vaya a quejarse al CIADI, ¿no? Al sistema de arbitraje
de los países centrales con prórroga de jurisdicción. O sea, ni siquiera los jueces argentinos, que tampoco es que son, wow, una maravilla los jueces argentinos, pero ni siquiera los jueces argentinos van a resolver sobre conflictos que tengamos con grandes empresas. Concluyendo, este es el estado de situación. Estamos en un estado de situación de gravedad institucional y de peligro inminente en términos de soberanía nacional, ¿no? Así que dejo aquí la palabra para que mis compañeros puedan seguir y nada, y después me parece por ahí abrimos a preguntas cuando ya hayan expuesto todos. Me parece, Gastón, no sé qué dices.